Bueno, damas y caballeros, hace no mucho tiempo decidí retornar a OmegaCraft. En este servidor fui administrador durante mucho tiempo, fui como unos 5 años administrador y luego volví un tiempo más tarde durante unos meses. Y al final decidí un poco dejar el tema de lado ya que estaba un poco ocupado con la carrera. También cayó que enfermé durante esa época, pero eso ya es otra historia aparte. Bueno, el tema es que entré en este servidor después de mucho tiempo. Llevándome un rato largo a abrir el Minecraft porque hacía muchísimo tiempo que no lo abría y había actualizaciones. Y lo primero que me encuentro es, aparte de que parece que a mi cliente de Minecraft le costó cargar el servidor, que no había muchos usuarios conectados. Dije, igual esto está mal, y decidí entrar en el servidor. Y en cuanto entré al servidor, la situación no pintaba bien. Fui entrando por cada una de sus modalidades y había pocos o ningún usuarios, dejando aparte que más de la mitad de las modalidades que habían listadas no funcionaban, lo cual era muy curioso. Y no solo eso, se echaba en falta una de las modalidades base de este servidor, las modalidades que hicieron grande a este servidor, Factions y Survival. ¿Dónde estaban? Por desgracia, no estaban ahí. No quedaba más que una sombra del servidor. Entonces, en este pequeño vídeo vamos a echar un ojo a cómo se generó este servidor, cómo apareció, cómo se elevó, cómo llegó a ser el servidor más grande de habla hispana y cómo acabó en la situación actual. Bueno, nuestra historia puede empezar en un lugar que parece que no está relacionado con OmegaCraft, pero esperad un segundo y veréis dónde está la relación. Esta historia comienza en 2011, en un pequeño servidor fundado por Skullgear llamado Minercraft. Muchos no se acordarán de este servidor ni sabrán qué servidor es porque posteriormente cambió el nombre con Comunidad Gamers. Y no tiene nada que ver con Comu Gamers, que era un servidor completamente diferente. Este servidor desapareció ya por 2017. Pero este servidor en la época no estaba nada mal. Tenía una capacidad de en torno a 140 usuarios y 200 usuarios. Teniendo en cuenta que era 2011, era una capacidad bastante grande. De aquella los servidores más grandes eran de 300, 400 personas, puede que alguno llegara a 500. Así que era un servidor bastante grande para sus tiempos. Y tenía dos modalidades en el propio servidor, algo revolucionario. No muchos servidores tenían más de una modalidad por servidor. Es más, cuando había una modalidad nueva, lo que hacían era crear un servidor aparte. Entonces tenías que entrar con puertos diferentes al servidor. Tenías que entrar igual con el 25565 para el Survival, el 55120 para el Factions. Bueno, ya os hacéis una idea. Cada modalidad iba en un servidor diferente. No, era una época antes de las networks. Pero esto es lo que hicieron fue, dentro del servidor crearon dos mundos y un mundo tenía Factions y otro mundo tenía Survival. Era algo bastante revolucionario para la época. Y el servidor no estaba nada mal. Es más, en vez de utilizar el dichoso plugin del bloque de protección, utilizaban el Residence, que era bastante mejor plugin desde mi punto de vista. Y aquí quizás empezaréis a ver, si conocéis la historia de OmegaCraft, dónde están las relaciones. Algunas de estas cosas las tenía OmegaCraft unos años más tarde. Y alguno dirá, oh, entonces, ¿OmegaCraft salió de este servidor? No, aguantad conmigo un poquito más. Aunque este servidor puede parecer que era muy bueno, que lo era, tenía un pequeño problema, y era que gran parte del staff estaba viciado al League of Legends. Sí, esto pasaba en 2011 también. El vicio del League of Legends no es nada reciente. Pero básicamente el problema que había era que el staff cada cierto tiempo decía, oh, por favor, donad, comprad VIPs porque entonces no podemos seguir manteniendo el servidor. Y resulta ser que era mentira. El dinero no lo querían para mantener el servidor. Es más, supuestamente había dinero de sobra para mantenerlo. No, el dinero lo querían para skins del League of Legends. Y esto, cuando se enteraron algunos usuarios y otros miembros del staff que no les gustaba el LoL, digamos que hubo una pequeña revolución y varios staffs y varios usuarios, entre los que yo me encontraba, nos largamos de ese servidor y se fundó un nuevo servidor llamado Canopia. Pues como comenté, Canopia fue fundado por eso. Básicamente hubo descontento en el staff que había en Comunidad Gamers, ahora conocida como CG, y se decidió montar un nuevo servidor.
Este servidor tenía bastantes modalidades, destacaban Survival y Factions, como no, pero llegó a tener minijuegos como Hunger Games, Trouble Terrorist Town, Mof Arena, Fallout 3, Hardcore, minijuegos a gogo. Llegó a tener muchísimas modalidades. Es más, voy a ver si me acuerdo de ponerlas en pantalla para que os hagáis una idea de cuánto tenía. Pero era un servidor que no se quedaba atrás. En sus inicios solo tenía prácticamente Survival y Factions. El Hunger Games se añadió unos meses más tarde. Pero no eran modalidades nada malas. Survival era bastante divertido. Había muchos usuarios que venían al servidor. Aún me acuerdo yo de las que se montaban. Teníamos montada una ciudad, teníamos montado un poco de todo. Principalmente las figuras más destacadas, los que serían los owners originalmente, eran Guillo, PCM y Sealan. Guillo era prácticamente el que metía el dinero y Sealan, hasta donde yo se dedicaba más que nada a lo que era el desarrollo del servidor. Pero bueno, también estaban otros personajes destacados como Pablito, Gaborrex, Kudel o Flatey, que fueron llegando con el tiempo. El servidor no estaba nada mal, pero lo que más destaca de este servidor fue que allá por mediados de 2014 tuvo una pequeña transformación que lo convirtió en la primera network de habla hispana. De aquella el término network de Minecraft no existía, todos los servidores de Minecraft se les llamaba servidores de Minecraft, ya que no había networks, por decirlo así. Pero entonces apareció algo llamado Bungecord. Bungecord era como algo que te permitía interconectar varios servidores separados como si fueran uno solo. Y ahí fue donde este servidor se hizo grande de verdad. Ahí se introdujeron un montón de nuevas modalidades como Escapa del Dragón, The Walls, Parkour creativo, Escapa de la Bestia. Se añadieron un montón de modalidades a lo loco. Y el resultado de esto fue que el servidor se convirtió en una network gracias al Bunge. Pero curiosamente esto fue también lo que acabó con el servidor. Veréis, el Bungecord de aquella era bastante inestable y teníamos un problema y era que cada cierto tiempo, por razones, se caía. Entonces alguien tenía que estar todo el día atento de que estuviera funcionando bien para evitar caídas. Entonces el dueño, Guillo PCM, decidió contratar a una persona que se encargará de vigilar que el servidor no estuviera caído. Aquí es donde llega el problema. Esa persona nunca hizo su trabajo y siempre que el servidor se caía tenía que ser el dueño el que unas horas más tarde se diera cuenta del tema al despertarse por la mañana y levantara el servidor de vuelta. Esto era un desastre y fue un poco lo que acabó con el servidor. Al final, en cierto momento, esta persona llegó un día, vio que se había caído de nuevo, lo levantó y dijo: en una semana cerramos. Al final le lograron disuadir de que lo hiciera, pero ya veremos lo que pasó luego. A la vez que todo esto pasaba y se veía que el servidor estaba llegando a sus últimos momentos, no porque le fuera mal en cifras de usuarios, no porque no diera dinero, sino simplemente porque el dueño estaba empezando a quemarse mucho con el tema. Uno de los administradores que había, un administrador chileno llamado XX Zeus Killer XX, o creo que tenía una X más de por medio, empezó a hablar con Guillo para que quizás este le pasara al servidor y que pasara a él a hacerse cargo de él. Una semana más tarde, el dueño de Canopia acabó estas narices porque volvió a pasar lo mismo. La persona que tenía que estar al cargo de que el servidor no se cayera, en vez de estar vigilando el servidor, cuando este se cayó no hizo nada porque estaba jugando al League of Legends. Guillo llegó a estas narices y literalmente escribió en WhatsApp: estoy hasta los cojones, cierro el servidor. No es broma. Escribió eso y lo chapó. Hasta aquí en la historia no apareció en ningún momento Megacraft. Eso cambia ahora. Vamos a hablar de cómo se inició Megacraft. Cuando cerró Canopia, hubo como una semana de incertidumbre en la que la mitad del staff no supo qué pasó. Es más, hubo mucha gente que perdió el contacto después del cierre de Canopia. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Zeus y Guillo PCM llegaron a un acuerdo y el acuerdo era el siguiente. Zeus hacía cargo de Canopia tal y como estaba, le cambiarían el nombre por OmegaCraft y Guillo seguiría siendo developer del servidor. Entonces, como 1 o 2 semanas más tarde de cerrarse Canopia, se abre OmegaCraft. ¿Cuál es la fecha exacta de la apertura? No está muy claro, ya que en principio fue finales de septiembre, pero no está muy claro y algunos creen que pudo ser en realidad a principios de octubre. Eso está debatido, pero se suele decir que es el 1 de octubre un poco porque es una fecha que queda más bonita, digamos, más conveniente. Es algo mejor que decir, pues no me acuerdo cuándo se abrió el servidor. Y bueno, aquí es donde empieza la historia de OmegaCraft. Básicamente es la continuación directa de Canopia. Es más,
Era el mismo servidor que Canopia, eran las mismas modalidades, el mismo todo cuando abrió. Es más, los usuarios que llegaban de Canopia y fueron al Facciones se encontraron con que conservaban sus inventarios originales de Canopia. Y eso era muy gracioso porque había entonces armas VIP y cosas de los rangos VIP que había en Canopia que se encontraban por todo Omegacraft. Y no solo eso, sino que lo mejor de todo es que todavía quedaba un mundo paralelo en el que estaba el antiguo mapa de Facciones, lo cual demostraba que era el mismo servidor prácticamente. Entonces, el inicio de Omegacraft fue simplemente una transición de Canopia a Omegacraft. No se desarrolló de cero, Zeus no lo creó originalmente, él lo único que hizo fue poner el nuevo nombre a Canopia, pero era el mismo staff, que era un staff mayormente español, y eran prácticamente las mismas modalidades, los mismos desarrolladores y el mismo todo, aunque esto cambiaría con el tiempo. Los primeros meses de Omegacraft fueron bastante normales. Al principio el servidor estaba bien surtido de staff, no había ningún problema de atención y el servidor iba viento en popa, iba bastante bien y no paraba de aumentar su capacidad, llegando incluso unos 3-4 meses después de su apertura a alcanzar una capacidad de 500 usuarios. De aquella de los servidores más grandes de habla hispana, muchos no pasaban de 300 usuarios. Era una capacidad bastante grande y no paraba de crecer. Era un servidor que lo supo hacer todo bien al principio. Y no solo eso, Zeus en esta época gestionó muy bien el servidor. Él, como había jugado hace no tanto, había sido un usuario, era un jugador de Canopia originalmente, había jugado Factions y otras modalidades, sabía lo que querían los usuarios y sabía cómo gestionar el servidor. Es más, una estrategia que tuvo que era muy buena era la de los rangos youtuber. Si tú tenías 1000 o 2000 suscriptores, esto fue escalando con el tiempo, pero al principio creo que eran 1000 suscriptores, y hacías vídeos constantemente sobre Omegacraft, se te daba un rango youtuber que equivalía al rango VIP más alto, y no solo eso, sino que este rango youtuber era permanente. Esto era unos tiempos en los que los rangos VIP duraban 1, 2, 3 meses, puede que 6 meses, no eran permanentes como ahora. Eso fue algo que llegó mucho más tarde. Entonces, a causa de todas estas decisiones, que fueron bastante buenas, el servidor no paró de crecer y de crecer y de crecer. Y algo muy bueno es que este servidor era menos pay to win que otros, ya que hay gente que ha acusado a Omegacraft de ser pay to win. Yo no lo consideraría pay to win, aunque sí que tuvo alguna época que no se puede negar que hizo la vista gorda con VIPs que hacían trampas, aunque yo esa regla interna me la pasaba por el forro de decir. En este servidor no hacíamos con otros servidores. En otros servidores alguien llegaba y podía comprar el rango administrador. Los rangos del staff en otros servidores no eran para moderar, eran rangos que se podían comprar. Entonces podía llegar una persona, pagar por un rango de staff y liarla muy parda. Y eso pasó en muchos servidores. Había uno que era uno mexicano, no me acuerdo el nombre ahora, y luego estaba otro que creo que era GamePK quizás, que tenían ese sistema y acabaron muy mal a causa de ello. Y este servidor no tenía esas malas prácticas, digamos, no era tan así, aunque sí que era cierto que los VIP tenían ciertas ventajas, aunque al principio no eran tantas como se cree. Al principio solo había unos pocos rangos, estaban el héroe, el titán y el dios, y ya está, solo había esos 3 rangos. Luego, según fue avanzando el tiempo, en estas épocas se llegó a implementar nuevos rangos como el magnate, que creo que la ventaja que tenía era que podía volar, y luego se fueron añadiendo más, aunque en esta época todavía eran temporales los rangos. Pero bueno, como podéis ver, estos primeros meses no iba mal la cosa, se tomaron buenas decisiones, pero esto no iba a durar por mucho tiempo. Un tiempo más tarde empezaron los problemas. El primer problema interno que tuvo Omegacraft no tardó en llegar. Más o menos entre principios y mediados de 2015 hubo un pequeño problema, y era que empezaron a haber fricciones entre los staffs de la antigua Canopia y los que estaban entrando en Omegacraft. Esto se debía también a que la mayoría de los staffs que quedaban de Canopia eran mayormente de España y no eran latinos, y también que supuestamente había ciertos favoritismos hacia la gente de Latinoamérica, y esto era algo que estaban notando mucho los staffs españoles. Y la gota que colmó el vaso fue cuando se expulsó a Bane25, que era una antigua administradora de Canopia. El resultado de esto fue que Guillo tuvo una discusión con Zeus y básicamente Guillo se marchó con casi todo el staff de Canopia, dejando un sabotaje detrás suya de aquí a pasado mañana, reventando prácticamente el foro. Creo que hasta llegó a filtrar unas modalidades del servidor. Fue un desastre de dimensiones dantescas, y esto fue un problema que tardó 2 semanas en solucionarse, y también fue lo que generó uno de los problemas que Omegacraft ha tenido hasta la actualidad, y es la falta de staff.
Cuando Guillo se fue, se marchó con todo el staff de Canopia, y en aquel momento el staff de Canopia era entre un 60 y un 70% del staff que tenía Omega Craft. En mi caso yo me quedé, yo era uno de los staffs de Canopia originales, yo había llegado un poquito más tarde, llegué más o menos en octubre, noviembre al servidor, y a mí no me molaban mucho los dramas y me daba un poco igual todo el tema, ya que a mí me gustaba lo que estaba haciendo, entonces yo decidí quedarme por ahí. Fui prácticamente el único de Omega Craft que quedó ahí, y algo que ocurrió es que tras este suceso Zeus se volvió muy desconfiado con la gente de España y prácticamente de aquí en adelante casi nunca entraba staff español. Durante mucho tiempo fui el único staff español que había en el servidor y llegó a entrar alguno, pero los que entraban duraban muy poco, y esto se debía a que Zeus, a causa de lo que ocurrió, se volvió muy desconfiado hacia los españoles. Es más, llegó un momento en el que hasta yo mismo me encontré con que me estaban dejando de lado algunos aspectos. Por ejemplo, en la página web, cuando empezaron a poner los nombres del staff, se habían olvidado de mí y muchas veces no me tenían en cuenta. También tenía que ver con el cambio horario. Al haber 6 horas de diferencia entre ambos países, yo muchas veces estaba conectado cuando la gente de Latinoamérica estaba durmiendo. Pero bueno, esto fue un poco la primera polémica que hubo y lo que dejó uno de los problemas más importantes del servidor, la falta de staff. Pero esta no es la razón por la que Omega Craft a la larga acabó cayendo. Hay otras cuantas más que vamos a ir hablando con el tiempo. Tras el fiasco del staff de Canopia, todo volvió a la normalidad y poco a poco el servidor se estabilizó, aunque estuvo como unas 2-3 semanas con problemas de servicio y perdiendo usuarios. Después de eso volvió a subir de usuarios y estar constantemente subiendo de usuarios, y empezó también a entrar más staff poco a poco. Entonces llegaron al staff algunas personas como Jarringu 1, Rafael Empa, Girito, Croqueta Olo, y estas 4 personas fueron muy importantes, ya que fueron los principales developers del servidor, las principales personas que lo movían. En estos tiempos fue cuando Zeus empezó poquito a poco a desconectar del servidor, aunque aún tenía cierto contacto. Diría que la época dorada de este servidor fue entre 2015 y 2017. Se creaban modalidades nuevas, se innovaba bastante, los staffs que habían eran muy buenos y estaban muy atentos a todo y muy activos a todo esto, pero esto no duró para siempre. Si tuviera que describir el periodo que vino después de 2017, diría que sería descrito perfectamente con 2 palabras: estancamiento y decadencia. Digamos que desde mi punto de vista, cuando el servidor empezó a decaer fue en esta época. Aquí empezó a aumentar el número de usuarios tóxicos, comenzó a multiplicarse el número de usuarios tramposos, de hackers, y no solo eso, también muchos stats empezaron a volver menos activos, o incluso había otro problema, y fue que Zeus cada vez estaba menos activo y conectaba menos con los usuarios, y cada vez estaba más desconectado de ellos. Al principio teníamos modalidades como GTA o Counter-Strike, que la razón por la que tenían cierto éxito desde mi punto de vista era porque la gente que jugaba a nuestro servidor muchos no se podían permitir comprar estos juegos o no tenían un ordenador con la potencia para jugar esos juegos. Entonces tener esa modalidad recreada en un servidor de Minecraft era como la mejor opción que había para esa gente, y por eso eran un exitazo. También era que estaban muy bien configuradas. Es más, recuerdo que hubo una vez que Claudio llegó a crear una modalidad de GTA con vehículos y todo, usando packs de texturas, como no, y era una locura, era una modalidad de la leche, pero esa modalidad nunca salió. Aquí lo que pasó fue que Zeus se desconectó tanto que digamos que lo podríamos marcar con un solo evento. Zeus decidió crear una modalidad de Fortnite. Se gastó muchísimo dinero en esa modalidad y mucho tiempo. Y he de decir que estaba currada, porque tenía sus paracaídas y todo el rollo, estaba bastante trabajada, pero todos en el staff estábamos de acuerdo en algo: esta modalidad iba a ser un maldito desastre. ¿Y sabéis qué pasó? Se lanzó la modalidad y a las 2 semanas estaba muerta. Básicamente era crónica de una muerte anunciada, todo el mundo lo sabía, todos lo vimos venir, pero Zeus no le hizo caso a nadie. Aquí es donde empieza el problema. Zeus empieza a confiarse demasiado, deja de hacer caso a lo que le dice su propio staff y deja de hacer caso a los usuarios y empieza a ir por libre. Digamos que en esta época además empieza a haber muchos problemas. Por un lado, un detalle al que me recuerdo muy bien era que decidió cambiar el nombre de todos los rangos. Los rangos pasaron de llamarse héroe, titán, inmortal, magnate, legendario y todo eso, a tener nombres de superhéroes y villanos. Y esto era un maldito mareo tanto para usuarios como para el staff. Nadie se aclaraba a qué equivalía cada rango, ya que al haber 2 rangos que tenían lo mismo,
era un mareo. Y no solo eso, sino que entre estos rangos nuevos se introdujo un nuevo rango que era el Spider-Man, que no tenía nada que ver con los anteriores. No era equivalente a ningún antiguo, era un rango nuevo. Entonces cambió el nombre a todos los rangos y añadió uno más de por medio, bueno, dos más de por medio. El resultado fue confusiones y eso daña un poco la imagen del servidor, ya que esos rangos eran la identidad del servidor, tenían nombres propios, no eran nombres genéricos como VIP1, VIP2, VIP3 o VIP4, como eran los tiempos de Comunidad Gamers o Canopia, no. Estos eran signos identitarios del servidor. Fue un fail cambiar esos nombres. Y además empezó a haber problemas porque debido a que, según tengo entendido, Mojang les dio un toque por temas de la EULA, se vieron obligados a quitar de la página web de la tienda qué daba cada rango. Y entonces llegaban los usuarios, querían comprar un rango, pero no sabían qué tenía cada rango. Y claro, al haberle cambiado el nombre a todo, mejor no os cuento el caos que era, porque yo recuerdo cuando cambiaron los nombres que tenía que ir a Girito y decirle, oye Girito, ¿a qué equivale esto? Y Girito me decía, espera, que tengo un papel por aquí, ay, no lo encuentro, pues ni idea, ya te contaré luego. O cosas del estilo. Había muchas situaciones así, de que nadie sabía a qué equivalía cada rango, era un caos externo e interno. Entonces aquí es donde empezó a haber muchos problemas. También fue cuando el tema de los hackers se fue de madre. Y alguno dirá, guau, no hacían nada para los hackers. Lo peor de todo es que sí que se hacía, se estaba cada 2x3 modificando el anti-hack para evitar que entraran hackers, se estaba aumentando la moderación lo máximo posible, no se paraba de banear a gente, pero había tantos hackers que la única manera de arreglar el problema sería haciendo premium el servidor. ¿Cuál es el problema? Que si haces premium el servidor vas a perder igual el 80% de los usuarios que tienes. Entonces aquí es donde vino el problema. Por un lado hackers y por otro lado caos interno, y todo debido un poco a que empezó a haber problemas con Zeus. Pero esto no fue lo peor de todo. Según fue avanzando el tiempo, empezó a haber más problemas, como por ejemplo que se empezó a plagiar modalidades. Y esto es algo que lo sé porque cuando yo me puse a desarrollar la modalidad de facciones, me llegó Zeus un día, me dio una modalidad de no sé qué servidor, todavía la tengo por ahí guardada, y me dice, sí, coge esto, cámbiale el nombre de todo lo que hay y cambia el mapa, y cambia el tinglao para que ponga Omega Craft. Y yo me quedé con una cara de, espera, ¿me estás diciendo que copie esto? Y como no, seguí con lo que estaba haciendo porque yo estaba haciendo una modalidad totalmente original, no un copy y pega de otro servidor. Pero bueno, lo del copy y pasta no era nada nuevo. Ya tiempo atrás recuerdo que una vez había estado yo con Zeus y Claudio viendo servidores extranjeros de países como Rusia, Finlandia, Alemania y por ahí, y viendo qué cosas tenían montadas. Por ejemplo, lo que hay de las escaleras en los lobbies, eso lo copiaron de un servidor, no sé si era alemán o finlandés, estilo. No era original nuestro, venía de otro lado. Lo que pasa es que nosotros añadimos el toque del parkour alrededor. Es más, el primero de esos que se hizo lo construí yo. No les gustó con qué material lo había construido y lo cambiaron por arcilla, creo que fue. El Zeus tenía una obsesión tremenda con la arcilla, no me preguntéis por qué. Pero bueno, básicamente en este tiempo se empieza a volver todo muy caótico y básicamente se acabó la originalidad. Y luego otro problema es que aquel grupito de gente que desarrollaba las modalidades, lo que era Harringu, Rafael Ampa y Croqueta, pues se separaron y fueron por caminos distintos dentro del servidor. El Rafa se empezó a centrar más en atender a los usuarios, aunque aún desarrollaba alguna modalidad, solo que no lo hacía en conjunto con los otros tres. Harringu prácticamente desapareció del mapa por temas de estudios y creo que Taolo subió bastante arriba y se volvió una de las personas de confianza de Zeus. Ya veremos en un futuro porque esto fue un problema desde mi punto de vista, pero bueno, eso ya es otra historia. Básicamente el problema fue que el Dream Team que teníamos se separó y luego cada uno iba por libre, y lo peor de todo, que cuando tú intentabas hacer una modalidad original, el Zeus venía y te frenaba y él lo único que quería era copiar algo de otro servidor porque en el otro servidor había tenido éxito. ¿Cuál es el problema? Que la razón por la que nuestras modalidades tenían éxito era porque eran originales. No nos habíamos copiado nada de otro servidor hasta entonces. Y aquí es donde empiezan a llegar los problemas. Y no solo eso, otro problema que hubo fue que cuando se empezó a despilfarrar mucho dinero, en vez de reiniciar una modalidad, lo que se empezó a hacer fue añadir una segunda modalidad con cosas nuevas, y la idea era que la gente se fuera poquito a poco de la vieja modalidad a la nueva y que la vieja, cuando estuviera prácticamente muerta, se cerrara. En muchas ocasiones eso no funcionó. Por ejemplo, los Skyblocks creo que tenían la misma cantidad de gente, los dos Skyblocks que había, el Skyblock estándar y el PvP, si no recuerdo mal. Y luego es cuando llegó el problema, por ejemplo, que este fue la gota que colmó el vaso, fue el problema del Prison Venom. Básicamente el Prison era un éxito, decidieron coger y abrir el Prison Venom con características nuevas y fue un fracaso total. No es que fuera un fracaso total por las características nuevas, fue simplemente porque había tantos hackers en otras modalidades que no había nadie moderando esa modalidad. Se llenó de hackers y la gente ya no iba por eso. Y el problema es que cuando se intentó revivir, el Zeus tampoco ayudaba, porque el Girito, por ejemplo, quería hacer eventos y quería hacer cosas para revivir la modalidad, pero llegó Zeus y dijo, no, vas a coger la modalidad, le vas a quitar las novedades, vas a hacer que sea clavada a la vieja, aunque va a seguir conservando el nombre, y la vamos a reiniciar. La modalidad fue un fracaso.
Y lo peor de todo es que en el aniversario intentamos hacer un macro evento para revivir la modalidad y cuando lo teníamos ya medio planeado y prácticamente terminado, con muy poco tiempo de antelación, llega el Zeus y dice: ah, no lo hagáis porque voy a chapar esa modalidad. Lo cual fue como un poco... LOL. Nos quedamos sin palabras prácticamente. Lo peor de todo es que aún tardó 3 meses más en cerrar la modalidad. Siguió ahí medio muerta. Como podéis ver, aquí el problema está cada vez más claro. ¿Cuál es el principal problema que tiene el servidor, sobre todo en sus últimos años? Si habéis atendido al vídeo hasta ahora, probablemente hayáis deducido cuál es el principal problema que ha tenido el servidor a la larga: su dueño. Zeus originalmente gestionó muy bien el servidor, tuvo buenas ideas y diría que durante sus primeros años lo llevó bien. Al principio delegaba todo en los máster, confiaba en su staff e incluso confiaba en los usuarios. Hablaba con ellos, conectaba con ellos... Pero si todo iba tan bien, entonces ¿qué pasó? Bueno, básicamente traiciones. Muchas traiciones. Tenemos el problema de Omeacraft por un lado, el caso Raudel por el otro, que fue un caso en el que una persona logró escalar en tiempo récord a la posición de máster solo para abusar de su poder, vender rangos youtubers a gente random, hacer ciberbullying a un usuario del servidor, de todo. Ese caso fue bastante grave. Y luego tenemos el caso de la división de marketing. Fue una división que funcionaba muy bien y lograron hacer cosas bastante graciosas. Por ejemplo, lograron conseguir un patrocinio de Microsoft, que eran los dueños de Microsoft de aquella. Eso es bastante irónico porque nuestro servidor era pirata, pero de alguna manera nos patrocinaron y nos dieron unas Xbox para sortear, lo cual fue bastante gracioso. El problema que hubo con este departamento fue que la persona que estaba a cargo estaba, en teoría, desarrollando una modalidad. Lo que estaba haciendo en realidad era decirle a Zeus que comprara plugins para esa modalidad que estaba desarrollando, y al final se quedó con los plugins, se largó de Omeacraft, había robado además cosas que nos habían dado los patrocinadores para sortear y se largó. Básicamente por casos como ese de traición, Zeus empezó a volver muy desconfiado, llegando a niveles de incluso desconfiar de su propio staff. Pero bueno, otro problema que había con Zeus era que no sabía reconocer sus errores, y no solo eso, sino que más de una vez se había peleado con staffs y los echó. Por ejemplo, me acuerdo yo Alistair Testa. Era un staff que estuvo hace muchísimos años, ya nadie se acordará de él, pero un staff que estuvo en Omeacraft y era como el mejor amigo de Zeus, o era como básicamente un santo a los ojos de Zeus. Y de repente, de un día para otro, dice: si veis a este tío lo baneáis. Básicamente de un día para otro pasó a ser el diablo. Un problema que tenía Zeus era que se enfollonaba con la gente por razones que desconozco y que se fue ganando muchos enemigos con el tiempo. Es más, este problema lo he sufrido yo también en mis carnes y era básicamente, como ya sabéis, yo fui expulsado del staff en 2019 sin razón aparente. Por suerte, gracias a que no perdí el contacto con nadie del staff, pude enterarme un poco con el tiempo de qué pasó. Resulta ser que cierta persona dijo que yo había dicho algo en uno de mis vídeos de YouTube, cuando hacía directos en el canal y todo eso. Y el Zeus ni se dignó en contrastarlo y revisar si era cierto lo que había dicho esa persona. Y en vez de hablar conmigo y decir: oye, ¿qué has dicho tú? O, no sé, tener como un mínimo de cortesía con alguien que ha estado 5 años contigo en el servidor, simplemente me quitó el rango sin decirle nada a nadie. Llegué y no tenía rango en el servidor. Bastante curioso, la verdad. Luego, cuando varios masters empezaron a decir: oye, ¿por qué lo has echado? Él dijo: no, es que fulano de tal me dio este vídeo en el que Visu decía no sé qué. Se pusieron ellos a ver el vídeo y en el vídeo yo no decía nada de eso. Entonces la historia cambió de lo he echado por esto a lo he echado por inactividad. Y luego de ahí cambió a lo he... se ha ido él. Lo cual fue muy gracioso que dijera que me había ido yo. Entonces los usuarios me empezaron a preguntar muchos: ¿por qué te has ido? Y a estos les tuve que decir yo no me he ido, me han echado una patada en el culo, y de muy malas maneras, por cierto. Y esto escaló a tal nivel que había usuarios que empezaron a ir a Twitter y a redes sociales a pedir que yo volviera. ¿Sabéis en qué resultó la cosa? En que un día que yo estaba de cháchara con alguien en el Discord, me enganchara el Zeus, me moviera a una sala en la que estaba él con alguien más, creo que era Girito, no recuerdo quién estaba ahí, y empezó a llamarme de todo. No es coña, ¿qué insultos no sé de su boca? Es una muy buena pregunta. Se empezó a comportar como alguien de 13 años, quizás de 15 como mucho. Y todo eso porque supuestamente, según él,
yo estaba utilizando bots para solicitar volver al staff. Y todo esto era un tiempo en el que yo ya había pasado de Omega y yo estaba prácticamente por el Discord solo para andar de cháchara. En estos tiempos yo estaba todavía estudiando, es más, estaba en época de exámenes bastante liado y tenía un examen al día siguiente y estaba un poco desahogándome para el examen. Me mueve, me llama de todo, me acusa de esto y básicamente no para de insultarme y llamarme de todo. Y cuando le logro cortar para decir, oye, no solo me has hecho de malas maneras, sino que ahora me estás trayendo aquí para insultarme, él dice, no, tengo pruebas y no sé qué y no sé cuánto, y básicamente casi dando a entender que me iba a difamar, lo cual es un poco feo. A lo que yo reaccioné, si tienes pruebas, enséñamelas. No me enseñó nada, solo insultos e insultos e insultos, y yo, no tienes pruebas, punto. Entonces ahí básicamente me calenté y le dije todo lo que le tenía que decir, que me pareció una falta de respeto la forma en la que me echó y todo el rollo, y que después de 5 años y de unas cuantas salvadas de culo que le hice, que me lo agradeciera así. Y él, a todo el textajo que le dije, bueno, fue por voz, pero a todo lo que le dije, me responde con, ¿entonces reconoces que has usado bots? A lo que yo le dije, claro que no. Instantáneamente me baneó del Minecraft y del servidor de Discord. Básicamente pasé a ser otro demonio para él, otra persona non grata en el servidor. De todas formas yo tenía otra multicuenta y seguí por ahí echando un ojo de vez en cuando. Pero ese es un problema que había con Zeus también. Se enfollonaba muy fácilmente con la gente. Y también, como un caso similar al mío, fue de hace muchísimos años de un staff que cada X tiempo aparecía sin el rango y se lo volvíamos a poner porque pensábamos que era un bug que se le quitara el rango. Hasta que un día, después de 3 o 4 meses estando poniéndole el rango una y otra vez, resulta ser que era que Zeus lo había echado sin decirle nada a nadie. Es malas acciones. Son estas cosas por parte del dueño las culpables de que el servidor se vaya al traste. Ya no solo eso, sino que había gente que no... digamos que tenía como doble rasero. Depende de quién eras, o pasaba de tu cara o te trataba muy bien. O ya no solo eso, un ejemplo que os puedo poner también de lo que me pasó era como, después de la discusión que tuve con Zeus hace muchos años, estuve como un tiempo sin hablar mucho con él, hablaba con él de vez en cuando, pero solo por cosas que tuvieran que ver con el servidor, nada personal, por decirlo así, o nada de charla de amigos, por decirlo así. Y entonces, cuando entro en la carrera de Ingeniería Informática y el tío se entera, no tarda ni media hora en aparecer en mi sala de TeamSpeak 3 a decirme, Bisu, ¿ya sabes programar en Java? Y empezó a tratarme muy bien de repente. Y todos los días a preguntarme si sabía programar ya en Java. Básicamente, ahí es donde se le notó mucho el doble rasero. Y no solo eso, a cualquiera que supiera programar o que probablemente pudiera aportarle mucho a él o al servidor, los trataba genial, como es el caso de Claudio o otras personas, porque hay gente que tiene muy buena imagen de Zeus porque solo han visto esa cara buena, porque han sido gente que tiene cierto talento o tenían algo que le interesara al Zeus. Pero yo personalmente era alguien a quien no le estaba yendo bien en la carrera y en mi segundo año de carrera estaba todavía con asignaturas de primero y no estaba viendo Java. Entonces el Zeus perdió bastante el interés en mí. Luego cuando me puse a desarrollar la modalidad de facciones pasó lo que pasó, de que él me dijo que clonara un servidor de Factions, yo le dije que me negaba a hacerlo y su respuesta a ello fue... Por cierto, esto se me olvidó, cuando me movió a la sala de Discord para llamarme de todo, me dijo que yo no había hecho nada con la modalidad de Factions. Y personalmente hay gente que ha jugado en Warcraft y sabían que ese servidor estaba funcional y era bastante entretenido. Entonces, yo tenía algo hecho. ¿Qué pasa? Que desde su punto de vista, si tú no haces lo que él quiere o algo que él vea como bueno, tú no has hecho nada. Es como lo que pasó cuando Girito intentó levantar el servidor. Llegó, le dijo, oh no, no has hecho nada, a pesar de que Girito había logrado estabilizar el servidor y frenar la caída, y no solo eso, subir los usuarios de 1900 a 2500 de nuevo. A los ojos de Zeus, como el servidor no había vuelto a tener 10.000 usuarios, Girito no había hecho nada. Es más, le dijo Girito, sí, devuélveme el servidor y vete dentro de 3 meses por la puerta de atrás sin decir ni muda que te vas. ¿Sabes? Como en plan, te estoy echando, pero no digas que te estoy echando para que así pueda quedar yo bien. Y eso fue algo muy grave. Es más, el golpe final del servidor fue una maniobra que hizo Zeus. Después de dejar a Girito al cargo, cuando volvió y pasó esto que acabo de comentar, Girito no se fue por la puerta de atrás calladito. Al contrario,
se fue por la puerta principal con un megáfono pegando gritos. Básicamente cogió todo el staff, le mandó un mensaje de despedida, dijo por qué se largaba y se largó invitándolos a todos a un Discord. A todos menos a los que no confiaba, claro está, porque había alguna gente que no estaba muy claro de qué banda jugaba o que no se parecía que fuera buen staff o lo que fuera. Y aquí lo que pasó fue que el girito se fue igual con el 70% del staff. Y luego lo que pasó fue que Zeus fue al Discord de Girito a pegar gritos, a comportarse como se comportó conmigo en su día, como un niño pequeño. Y el poco staff que le quedaba, muchos vieron ese comportamiento, no les gustó y se largaron. Y prácticamente después de aquel día, el staff de Megacraft se redujo probablemente en un 80-90%, quedándose totalmente casi sin staff. Y esa es la situación actual. Actualmente el servidor está bajo mínimos de staff, Zeus casi nunca entra en el servidor a hacer nada, y los pocos staffs que están ahí están haciendo todo lo que pueden por mantener el servidor a flote. Pero claro, con un dueño así es un poco difícil. Al menos ese es mi punto de vista. Quizás esté equivocado, quizás no. Yo os expongo un poco lo que era mi visión de todo lo que ocurrió. Y bueno, espero que os haya gustado esta parrafada de vídeo. La gracia es que esta parte final es la tercera o cuarta vez que la grabo. Y he de decir que hay más cosas que me gustaría contar. Quizás si este vídeo tiene algo de tirada, haga una parte 2 con más historietas que contar, ya que es como una versión resumida de la historia completa. Y alguno dirá, ¿cómo que resumida si esta cosa igual dura, no sé, 40 minutos quizás? Ahora mismo tengo aquí delante mía la Adobe Premiere y ahora mismo esto dura, mirando las grabaciones, unos 26 minutos, más lo que estoy grabando con las notas de voz. Ahora mismo son otros 10 minutos más. Unos 36 minutos. La gracia es que originalmente duraba 45 minutos. He logrado reducir este vídeo. Y bueno, esto es todo lo que tengo para vosotros. Así que nos vemos en otro vídeo. Por cierto, dudo que suba nada más de Minecraft nunca más. ¡Hasta otra!